Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de KB en Unión Live, un espacio donde buscamos conectar con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia divina y así experimentar la paz interior, la felicidad y recordar ese espíritu de amor que nos une a todos. El tema de hoy es el poder del perdón. Sanar relaciones y liberarse del pasado. Y es por eso que antes de iniciar hay una pregunta para ti que me estás escuchando y por supuesto muchas gracias por estar allí. Y es, ¿alguna vez has sentido que cargar con el peso del resentimiento o de resentimientos del pasado te impide avanzar? Pues hoy exploraremos cómo el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, puede ser una herramienta clave para nuestra sanación interior y cómo empezar a liberar ese peso. Acompáñame en este viaje de liberación y transformación. El perdón es una de las herramientas más poderosas que tenemos para sanar, pero también es una de las más malentendidas o interpretadas, vamos a decir que de manera incorrecta. A menudo pensamos que perdonar es algo que hacemos por los demás, cuando en realidad el mayor beneficiado somos nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió ni justificarlo. No implica que debemos reconciliarnos con alguien o que el dolor desaparezca mágicamente. El perdón es, ante todo, una decisión interna de liberar el resentimiento que nos encadena al pasado. Todos, absolutamente todos en esta experiencia humana hemos sido heridos de alguna manera. Puede que alguien nos haya traicionado, decepcionado o incluso puede que tengamos dificultades para perdonarnos a nosotros mismos por decisiones pasadas. Pero lo que me gustaría que te lleves de este episodio en mayúscula es que cuando te niegas a perdonar, es como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras y en definitiva este peso no te va a permitir avanzar con ligereza en tu vida. En este episodio vamos a explorar no solo por qué el perdón es esencial para nuestra sanación, sino también cómo podemos empezar a practicarlo en nuestra vida diaria, ya sea que estés lidiando con heridas recientes o con traumas de hace muchos años. El perdón puede abrirte la puerta hacia una paz interior que tal vez tú no sabías que estaba disponible para ti. Sé que puede resultar difícil hablar de perdón, especialmente cuando el dolor es considerado profundo, pero lo que he aprendido, y lo quiero compartir contigo, que me escuchas, es que el perdón no es un regalo que le damos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y bueno, al final, ¿por qué no a los otros? Los otros entre comillas. Y con esto me di cuenta que, pues por supuesto, en un pasado me costaba perdonar, eh, y ahora puedo ver claramente que quien estaba sufriendo más era yo misma. Perdonar, pues fue y es y va a ser una liberación.
por lo menos para mi experiencia. Y aquí cabe esta frase que encontré en internet de Lewis Medes: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Ahora sí, hablemos de lo que realmente significa perdonar y qué no significa. ¿Alguna vez has pensado que perdonar significa aceptar lo que sucedió como algo correcto? O tal vez sientes que si perdonas, de alguna manera estarías dejando que la otra persona se salga con la suya. Lo cierto es que el perdón no se trata de ellos, sino de ti. Es una liberación que para tu paz mental. Es una liberación para tu paz mental. Y es por esto por lo que es importante aclarar algunos errores sobre el perdón. A menudo creemos que si perdonamos, estamos diciendo que lo que sucedió estuvo bien, entre comillas. Pero el perdón no es eso. Perdonar no es justificar el daño ni olvidar el dolor. Es un proceso de liberación personal. Lo que el, lo que el perdón, lo que el perdón no es olvidar lo que sucedió ni borrar el dolor. No es justificar lo que hizo la otra persona. No es una obligación reconciliarse con la otra persona que te hizo daño. Lo que sí es el perdón, o lo que el perdón es un acto de liberación para ti mismo, para ti misma, no para la otra persona. Es soltar el resentimiento y dejar de cargar esa energía negativa. Eso es en lo humano. Y es un proceso que a veces lleva tiempo y está bien que sea así. Ahora que vamos entendiendo un poco mejor lo que es el perdón, veamos cómo el perdón hacia uno mismo juega un papel fundamental en nuestra sanación. Uno de los aspectos más difíciles del perdón es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. A menudo somos los jueces más duros de nuestras acciones pasadas y esa culpa o vergüenza puede convertirse en una barrera para nuestra sanación. Recuerda que todos cometemos errores y esos errores son parte de nuestro proceso de crecimiento. Perdonarte a ti mismo o a ti misma no significa que ignores o minimices lo que sucedió, sino que eliges no seguir castigándote por ello. Recuerdo que en mi propio camino hay momentos en el que me cuesta perdonarme por decisiones que tomé en el pasado o que voy tomando en el camino, y antes sentía que no me merecía ese perdón. Pero a medida que voy caminando en la conciencia, he visto al no perdonarme, es como que me retuviera. Una palabra que yo utilizo o mi cultura utiliza, que es estancar. Me estanco en mi proceso de sanación. Me vuelvo incapaz de avanzar. Y al volver a permitirme darme el regalo del perdón, elegir perdonar cada decisión tomada, hasta las consideradas buenas, porque es que no sabemos como humanos cuál es la buena y cuál es la mala, o sea, cuál es la decisión correcta o cuál es la decisión incorrecta. En lo abstracto, en lo metafísico, no, ya sabemos que no existe ni lo malo ni lo bueno. Estamos claros que podemos estar equivocados en la polaridad, en la dualidad, y es así como progresivamente, en mi caso, voy soltando ese juicio interno, sanando y pues reencontrándome con mi paz.
Perdonarme sin duda ha sido y fue y es y será el primer paso para empezar de nuevo con el verdadero amor. Ahora que entendemos un poquito más lo que vamos entendiendo, vamos a ir, vamos a reflexionar juntos sobre cómo podemos empezar a perdonar a los demás, a nosotros mismos. Y aquí es donde el poder del perdón, que es el tema principal de este episodio, realmente comienza a brillar. Te invito a hacer un ejercicio muy sencillo, pero poderoso, que puedes hacer en casa o en cualquier lugar que tú desees. Y se trata de escribir una carta de perdón. Esto puede sonar muy conocido o muy familiar o quizás no, no lo sé. Este ejercicio no requiere que envíes la carta, sino que simplemente te tomes un momento para escribir lo que sientes. La idea es que escribas una carta dirigida a alguien que necesitas perdonar o incluso a ti mismo, a ti misma. En esa carta expresa cómo te has sentido, qué emociones te ha causado la situación y finalmente ofrece el perdón desde tu corazón. No necesariamente puede ser también una persona, puede ser una situación, una decisión, desde una decisión laboral, de una decisión de migrar de un país a otro, situaciones pueden ser también en este sentido. Aunque no entregues la carta, verás cómo poner tus pensamientos y emociones en palabras puede ser tan liberador. Una de las herramientas más poderosas que he usado en mi propio proceso de perdón es escribir. Escribir en este caso puede ser llamado así la carta del perdón. Poner en palabras mis emociones, y esto ya está demostrado científicamente que cuando escribimos, sin tener que confrontar a las personas, las situaciones, y sin tener que hasta ni siquiera ir a terapia ni hablar con otras personas. En este caso, a mí, en mi particular, me ha permitido expresar lo que no podía decir en voz alta. Incluso si nunca enviamos la carta, simplemente escribirla puede traer una liberación profunda. En otras perspectivas, por ejemplo, para las constelaciones familiares desarrolladas por Bert Hellinger, el concepto de perdón es visto de una manera particular. A diferencia de la idea tradicional de perdón como una liberación de rencor o una reconciliación, en las constelaciones el enfoque está más centrado en el reconocimiento del orden y los vínculos en el sistema familiar. Para Hellinger, el perdón no es algo que se debe imponer o buscar desde el ego. En lugar de eso, el verdadero trabajo de sanación en las constelaciones es reconocer que lo que es y aceptar a las personas tal como son. Esto implica, por supuesto, ver a cada miembro de la familia, incluidos aquellos que han causado dolor o traumas, en su lugar correcto dentro del sistema familiar, sin juicios ni expectativas de cambiar el pasado. El acto de perdonar no es necesariamente algo que se debe hacer activamente o de forma explícita, sino que surge naturalmente cuando la persona se reconcilia con el sistema familiar y con los hechos tal como ocurrieron. Por otro lado, en un curso de milagros, el perdón es visto como una herramienta central para la sanación y el despertar espiritual. Sin embargo, el concepto de perdón en un curso de milagros es diferente del perdón tradicional. Para un curso de milagros, el perdón no se trata simplemente de perdonar a alguien por un mal acto en el mundo físico. En cambio, el perdón aquí es un acto de recordar que el mundo que vemos es una ilusión
y que el daño o el conflicto que percibimos no es real en un sentido muy profundo. Según el curso, lo que percibimos como ataques o pecados en otros y en nosotros mismos son ilusiones creadas por el ego, una parte de nuestra mente que nos mantiene en separación de nuestra verdadera naturaleza divina. El perdón es el medio para soltar esas ilusiones y recordar nuestra unidad con el amor de Dios. Entiendo perfectamente que en un inicio, cuando aún no hemos hecho nada para perdonar, es un poco complejo para la mente humana dar el paso. Es por eso que te ofrezco una técnica simple para practicar la empatía, lo que llaman la empatía y la compasión. Ya luego, como lo he dicho antes, no vamos a necesitar ni la empatía ni la compasión, pero para empezar, pues pueden ayudar. Em, Entender, en primer lugar, entender que todos, incluso aquellos que nos han herido, están luchando con sus propios desafíos. Como dicen por allí, cada uno con sus ángeles y demonios. Y entender esto me ha ayudado a ver la situación desde otra perspectiva. No significa, en este caso, justificar, pero sí entender que el dolor de los demás no debe seguir siendo una carga para nosotros. Cultivar compasión y empatía en este caso puede ser una herramienta inicial poderosa para el perdón. Nos ayuda a reconocer que las personas que nos han causado dolor, entre comillas, también están actuando desde su propio dolor, desde su propio sufrimiento, desde su propia herida. La empatía permite que nos pongamos en los zapatos del otro y la compasión nos invita a responder desde el amor en lugar desde el juicio. A continuación te ofrezco una técnica simple para practicar la empatía. Aquí los elementos clave va a ser como un tiempo estimado entre 10-15 minutos, no más de esto. Eh, Preferiblemente un espacio tranquilo donde puedas estar sin interrupciones. Sin embargo, a veces las interrupciones también son unas señales, son señales que también nos pueden ayudar. Tienes que estar muy alerta o muy pendiente de eso. Ya luego me comentarás. Y por supuesto vamos a utilizar la técnica de la visualización. Es importante que sea lo más detallada posible. Sé que a algunas personas les cuesta visualizar, pero bueno, todo es práctica y pues no hay que forzarla. Si no puedes, no la fuerces. Si es difícil ver la persona, la situación, eso que quieres plantear como sanación o como perdón, simplemente intenta sentir la presencia como una energía. Entonces, vamos a llamar esto como la técnica para cultivar la empatía. Vamos a hacernos conscientes de nuestra respiración. Una vez que estés listo ya para hacerlo, eh, cerramos los ojos y tomamos 3 respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz y exhalamos lentamente, ya sea por la boca o por la nariz, como quieras. A medida que te concentras en tu respiración, ves cómo entra y sale el aire por nariz o por boca. Permite que cualquier tensión o juicio se disuelva. Van a llegar, están allí. Hay pensamientos todavía. Trae a tu mente la imagen de la persona, de la situación o de ti mismo que sientes que te ha herido o con quien estés en conflicto en este momento. Trata de visualizarla lo más claramente posible, sin añadir juicios ni opiniones. Es solo una imagen. Simplemente observa esa presencia, esa energía,
¿Y por qué no la imagen? Algunos visualizan tal como son las personas, tal como son las situaciones, visualizan todo el momento detalladamente. Antes de sentarte en esa otra persona, situación, lugar o en ti, reflexiona sobre tus propios sentimientos. Reconoce cualquier dolor, ira o frustración que sientas. Permítete sentir esas emociones sin reprimirlas. La puedes ubicar en cualquier parte del cuerpo, donde es lo primero que se te venga a la mente. Esto te ayudará a estar más abierto a los sentimientos del otro. Ahora imagina la vida de la otra persona o la situación o de ti mismo y pregúntate, ¿qué tipo de dificultades podrían haber experimentado? ¿Cómo su propio dolor o miedo podría haber influido en su comportamiento hacia ti o hacia otros? Trata de ver su humanidad, su vulnerabilidad y cómo tal vez su dolor interno los lleva a actuar de la manera en que lo hicieron. Mientras sigues visualizando a esta persona, situación, lugar, imagina que les envías pensamientos de compasión. Piensa en frases como que encuentres paz en tu corazón, que sanes de tus heridas, que seas feliz y libre de sufrimiento. No es necesario que perdones o aceptes su comportamiento en este momento. Solo es necesario que te abras a la posibilidad de que ellos, como tú, también están en su propio proceso de sanación. Después de haber practicado la empatía, toma un momento para agradecerte a ti mismo, a ti misma, quizás por el esfuerzo, si lo podemos llamar esfuerzo, de reconocer que este ejercicio es simplemente un acto de autocompasión, de empatía o de compasión y que te va a ayudar a liberarte de la carga del resentimiento. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que te lleves algunas herramientas útiles para comenzar tu propio proceso de perdón. Recuerda que el perdón no es un destino, sino un viaje. Y esto es un camino en ese transcurrir del viaje. Cada pequeño paso que tomes es un acto de sanación para ti. Si este episodio te ha ayudado de alguna manera, me encantaría y te lo agradecería infinitamente que me lo compartieras, ya sea a través de mi Instagram, @carlapisoberrios, o en la cajita de comentarios que están disponibles ahora acá en Spotify. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartir el episodio. Eh, Gracias por estar aquí, por tu valentía al caminar este camino de sanación y por supuesto nos escuchamos en el próximo episodio con otro tema poderosísimo, la sanación a través del cuerpo, cómo conectar con la sabiduría corporal, que si bien no es la que toma las decisiones, el cuerpo no es el que toma las decisiones, pues hay una sabiduría allí que podemos aprovecharla al máximo para ayudarnos a sanar. Gracias, gracias, gracias.